hemos escuchado muchas pláticas de opciones de política que salen de la Casa Blanca, ¿sabes? El nuevo presidente electo de la Casa todavía no está en Casa Blanca, pero se está hablando de cosas donde quieren congelar las líneas del frente, donde quieren utilizar tropas para desmilitarizar. No, 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 y no, no se va a poder. Rusia no va a hacer esto que se ha estado haciendo durante los últimos años, simplemente para rendir todo y solo porque Trump fue elegido presidente. Lo que pienso es que si hay una solución y se tiene que reconocer la naturaleza estratégica de esta victoria de Rusia, que es absoluta y donde ya está derrotada Ucrania y donde ya es una derrota de Estados Unidos y la OTAN y donde Donald Trump podría estar en posibilidades de dar esto, pero nunca ha sucedido y no voy a poner las vidas de soldados estadounidenses en riesgo tratando de arreglar este problema que no empecé. Vamos a aceptar las realidades y, ¿sabes? No lo van a hacer. La gente que lo rodea están hablando acerca de intentar poner presión a Rusia, incluyendo la permiso para utilización de estos misiles de largo alcance contra Rusia. Y esto nos va a llevar a una escalada y es un conflicto directo entre Rusia y Occidente. Y eso nos va a llevar a la guerra nuclear. Amigos, prepárense porque este escenario se acaba de dar el día de hoy. Ya es cuestión de tiempo que Zelensky, Estados Unidos, ya preparen los códigos y inicie la guerra, la tercera guerra mundial. Es la mayor amenaza en estos momentos. Ucrania y el problema, y la administración Trump falla para poder bajar el potencial de este artículo de atrás de septiembre que se puso en The Hill por Donald Trump Jr., donde tenían que hablar para poder ya evitar el conflicto que nos derive al conflicto nuclear, que hace rato, amigos, ¿dónde estaba? Las palabras de Trump Jr. por acá estaban. Efectivamente, ¿no? O sea, estos estúpidos nos están mandando a una guerra nuclear. Aquí estaba, ¿no? El complejo industrial militar parece que lo que quiere es asegurarse de tener la tercera guerra mundial antes de que mi padre tenga la oportunidad de crear la paz y salvar vidas. Esto nos encerrará con sus trillones. Varias vidas están condenadas, imbéciles. Y si no llevamos ese potencial y tratan de pensar de que de alguna manera puedan obligar a Rusia a aceptar un acuerdo negociado que significaría como si Rusia hubiera perdido, entonces vamos inevitablemente movernos directamente al conflicto y a la guerra nuclear, que es el escenario más peligroso. Es el escenario que hoy acaba de aprobar Joe Biden, amigos. Se acabó. Sí, aquí es lo que Jake Sullivan ha dicho en términos de la política en Ucrania y de que tenemos que tratar de manejar la situación, donde tenemos que hacer que lo pueda manejar la administración de Trump. Mira, el presidente Zelensky, cuando estuvo aquí hace unos meses en Washington, de que tenemos que gastar todos los recursos que nos ha proveído el Congreso en tiempo y en forma, significando que antes de 2025 en enero, todos los recursos y ayuda para Ucrania que el Congreso autorizó. Y por supuesto, el presidente Biden tiene la oportunidad de trabajar en estos 70 días hacia el Congreso y la administración entrante, que Estados Unidos no se va a retirar de Ucrania y que tenga todos los medios y más estabilidad para Europa, y donde el ministro japonés había dicho de que si nosotros nos retiramos de Ucrania en Europa, la pregunta sobre el compromiso de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? O sea, se retiran de ahí, todos empiezan a salir también, ¿no? O sea, amenazando también en este contexto de Estados Unidos. ¿Pero por qué? O sea, es la actual administración que tiene agarrados por todos lados, ¿no? A los alemanes, a los japoneses. Vas a decir eso. Compromete, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es la situación de Donald Trump en donde... ¿Qué ha aprendido Jake Sullivan?
Mira, primero que nada, la idea es que estaba hablando acerca de Jake Sullivan sobre 70, no, 17 mil millones de dólares de equipamiento que está ahí acumulado. Toma todo tu dinero. Ya estamos en el terreno. Y dime cuántos gatillos hay. Ninguno. Ucrania no tiene el problema de dinero, sino el problema que tienen es un problema de hombres. No tiene suficientes hombres entrenados para mantener una armada cohesiva, operaciones ligados a las líneas de contacto, ¿sabes? Ninguna cantidad de dinero va a cambiar todo esto, y ya han quemado todo a través de miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, más de 170 mil millones de dólares que no ha cambiado absolutamente nada, y Donald Trump viene. No es como si tuviera una solución mágica por ahí, sino de que Trump pueda venir con la mano ganadora en Ucrania, ¿sabes? La administración Biden diría que sí, pero pues no hay nada de eso. Políticamente, la administración Biden ha decidido de que no pueden admitir la derrota, y Trump va a tener que admitir la derrota, pero tiene que decir, fue la culpa de Biden, no la mía. Pero la única manera para que termine esta guerra es que Rusia pues tenga la victoria. ¿Y sabes qué? La única manera en la que esta guerra va a terminar es con la victoria de Rusia, y el término de la victoria será hecha por Rusia y Rusia sola. Así que la administración de Trump va a tener que esperar esto, porque es demasiado tarde en este juego. No tenemos ninguna palanca para las cosas que quizás pudimos haber iniciado antes de esta operación militar especial de Rusia. Hubiesen sido, ¿sabes?, tratar de alejar a Rusia de la confrontación, pero en todo caso, de que Occidente admitiese de que pues la política occidental estuvo equivocada y que los rusos tenían razón, donde las demandas de Rusia debimos de haberlas asumido y no hacer lo que hicimos, donde un tiempo en donde Occidente tuvimos la posibilidad de aceptar la victoria de Rusia y el hecho de que ellos y solamente ellos pueden ya sentar los términos de un conflicto y esta resolución. Así que esto sigue, es una guerra de consecuencias existenciales para Rusia, no porque la hiciera, sino que nosotros en Occidente las hicimos. Nosotros dijimos que estamos involucrados en este conflicto. Queríamos la derrota estratégica de Rusia, y Rusia no va a aceptar ninguna de las acuerdos negociados de que sigan incrementando este objeto estratégico. Y una de las mejores maneras para asegurarnos de que no sean derrotados estratégicamente es de que ganen esta guerra proxy en Ucrania. ¿Y qué pasa acerca de la posición europea? ¿Acaso van a poder poner presión en Donald Trump, en donde el secretario de la Defensa del Reino Unido, Starmer, ya cayó el frente en Ucrania desde que ganó? No, yo no. Tanto Estados Unidos junto con Reino Unido son los países que hemos liderado el apoyar a Ucrania, y la determinación para que sea así es lo que sea más fuerte. Y el ministro de la Defensa de la OTAN hace 2 semanas decía que todas las naciones tendríamos que comprometernos a apoyar a Ucrania con presión y demás, pero Rusia está debilitado. ¿Cuáles son los únicos países dentro del apoyo de Ucrania que todavía permanezcan con este apoyo estadounidense? Solo el caso de que Estados Unidos, que son los mayores financiadores, sino en Estados Unidos se reconocen que son los que pueden moldear las fronteras por la fuerza y no permitir que haya estas invasiones como las de Putin. Así que Trump reconoce que los países tengan su seguridad de la fuerza, y las alianzas como la OTAN
Espero que Estados Unidos permanezca del lado de sus aliados como Ucrania, parándose junto con Ucrania, tanto como sea necesario para que prevalezca. Prevalecer, increíble. ¿Cómo acaso tienen alguna clase de apalancamiento en la administración Trump? ¿Y acaso esa administración va a poder cambiar su mente en los países europeos? Mira, no tienen ninguna posibilidad de manejar a Trump, ¿no? Es decir, los otros, ya sean los de Francia, Reino Unido. Nadie tiene de esta cosa, sobre todo, nada más el Buchanan Dealer, ¿verdad? Porque hay realidades que hay gente que ignora, que es el ministro de la Defensa británico. Si moviliza la totalidad de los militares británicos y los pone en una gran cantidad de estadio de equipo de fútbol, ¿no? Europeo, solamente abriría quizás 23,000 asientos solitarios ahí, no llenaría ni un estadio. Así que Gran Bretaña es una broma. Sí, claro, tienen armas nucleares y submarinos, pero otra que eso son una broma. Se están hundiendo militarmente. ¿Quién va a ser socio con ellos? ¿Francia? Francia es una broma, una nación colapsando donde, ¿qué? ¿Y Alemania? Alemania también es una broma. Me refiero, para poder poner presión tienes que tener capacidades, porque sabes, una de las cosas de que si no haces esto, nosotros haremos esto, pero ¿qué vas a amenazar a hacer? No puedes hacer nada. Así que Donald Trump no va a presionarse por ellos, y esto va a cambiarse a los británicos y va a decir: ¿qué parte de la OTAN no entiendes? ¿O qué parte? O sea, la OTAN va a dejar de existir si Estados Unidos se sale de ella. Sí, porque son los que financian prácticamente todo. Deja de existir. No nos podemos permitir eso. Todos estos militares han vivido gracias a expensas de los contribuyentes estadounidenses en los últimos años, y colapsarán. Sé que hay asunciones de que cómo ellos van a hacer los negocios y cómo priorizarán sus presupuestos. Pero la cosa es cómo Estados Unidos se va a parar para respaldarlos. Así que tenemos que tener militares sólidos para poder respetarlos, porque ahí el que llena todos los huecos es Estados Unidos. Estados Unidos, les dijimos, o sea, si nosotros no estamos ahí, ustedes no van a poder llenar esos huecos. No lo pueden permitir. No lo pueden pagar. Así que esto es verdaderamente la desesperación en parte de naciones fallidas que están tratando de, pues, dar su última bocanada de aire, donde la Unión Europea está fallando. ¿Sabes? Yo pienso que hay variedades aquí en Estados Unidos y la OTAN donde lo mejor que pueden esperar es intentar poner los frenos y ya tratar de desengancharse un poco de Estados Unidos, por lo menos los últimos 4 años, para con la esperanza de que MAGA, ¿no? Que ya baja las llamadas en el 28, pero Trump está trabajando en acelerar una línea dura donde Ucrania quiere forzar a Trump para que siga todavía, ¿no? Con esto apoyándolos. Pero ¿qué va a pasar, no? A ver, para ir al desarme, que también es tan importante, sé que has hablado acerca de todo esto todo el tiempo, pero ¿qué es lo que necesitamos entre Estados Unidos y Rusia? Y qué tan cerca estamos a ese momento donde estos países se puedan sentar y hablar el uno con el otro y encontremos alguna clase de solución y que nos podamos involucrar. La primera cosa es,
No va a haber ninguna apuesta entre China, Rusia, Estados Unidos en este momento. No hay ningún terreno común. Primero hay que hablar con los rusos y la primera cosa que tenemos que hacer es cambiar la política de estar buscando su derrota estratégica. Rusia no va a hablar a Estados Unidos en términos de política. No tiene nada para ellos. Así que Rusia tiene que venir a la mesa, especialmente para hablar del desarmamento y donde que nos deshagamos de nuestras armas nucleares que han prevenido que estemos ya dentro de Ucrania, porque es lo que ha dicho incluso, ¿quién fue? Navalny, me parece, el líder del comando, el CENTCOM, o allá el de Europa, donde decía, sí, efectivamente, si los rusos no tuvieran armas nucleares, ahorita ya estaríamos en Ucrania con las tropas, ¿no? Es parte del diálogo estratégico, porque la única cosa que te previno de haber hecho esta estratégica derrota son las armas nucleares. Así que, ¿por qué negociaríamos de esa manera? Están en lo correcto. Así que hay algo más que tiene que suceder aquí, que se necesita ver algo de sustancia, donde no puedo hablar por el gobierno ruso, pero una cosa que hace sentido es decir de que hablar de desarme no es acerca de solo buscar el tema de una derrota estratégica, sino el tema de las sanciones. Puedes sancionar la gente, los bancos, ¿no? Tu economía, todo lo relacionado con Ucrania. Tiene que terminar y tienes que tener la voluntad de respetar a la seguridad nacional rusa, sus prioridades en ello, donde tienes que ver lo que tienen el derecho y responsabilidad de protegerse a sus derechos y intereses sin interferir. Si puedes hacer eso, entonces puede haber que se sienten a la mesa y hablen de otra manera. ¿Cuál es el propósito de estas pláticas? De aumentar más hacia la OTAN, de tratar de que se unan a la OTAN, a debilitar a Rusia para tratar de derrotarlos estratégicamente. O sea, obviamente Rusia no va a comentar eso. Así que en estos momentos, desafortunadamente, el desarmamento está muerto. Y te voy a aconsejar también, yo aconsejaría a la administración Trump que haga es reconstruyan o den nueva vida al control de desarme de armas que fue hecho en el 61 por John F. Kennedy y Bill Clinton lo mató en el 99, donde vio uno de las mayores de la marca de agua ¿no? En esos momentos había la mayor marca de agua del control de desarme de armas nucleares. Pero todo esto se acabó porque se acabó el control interbalístico y no tenemos gente que tenga la capacidad para poder llegar a estas pláticas. Así que antes de que nos involucremos con Rusia en base de esto, ojo con esto, amigos, última hora aquí. Aquí, último momento, la defensa aérea de Rusia repelió un ataque de un dron que volaba hacia Moscú, en el distrito urbano de Remensky. Preliminarmente no hubo destrucción y víctimas, decía Sobyanin. Híjole, amigos, ya empieza, ¿no? Ya empieza. Las tropas rusas continúan la operación en la región de Chernigov, donde está bajo control de 3 asentamientos. Después de entrar en el área de Marubir, las tropas habían avanzado del oeste, ocupando aldeas de Novosleyevska, Kolos. Esto informaron medios locales, amigos. Por lo menos ya empezó a pasar un dron. No fueron los Eitacam, no fueron esto, pero cuidado porque esto en cualquier momento se sale de control y ahora sí empieza, ¿no? Y la dirección de nuestra política, necesitamos empezar a crear estas agencias de desarme responsables para un control de armas y empecemos a reconstruir ya el músculo diplomático para respaldar el control de armas. Necesitamos cambiar ya la responsabilidad de esta política y de parte del Departamento de Defensa que respalden, pero no podemos volver a hacer esto, y para hacerlo no va a ser Marco Rubio el que lo va a hacer, ¿no? Claro.
O sea, ¿piensas que si deciden ir en una situación de negociaciones, necesitamos, para que tomen esto, nuevas elecciones en Ucrania? Es decir, que tengan un nuevo presidente con el cual hablar y negociar. Eso implica que Ucrania sobreviva y tenga la posibilidad de se lo permitan. O sea, mira, Ucrania ya perdió esta guerra. No sé qué cosa de esto no entiende la gente, pero perder significa que va a tener que hacer cambios fundamentales. Y no pienso que Rusia permita que Ucrania elija a un nuevo Zelensky. Y no pienso que vaya a haber unas elecciones presidenciales en Ucrania si Rusia respeta el resultado en términos de los poderes constitucionales de estos banderistas y su ideología, ¿no? De estos extremistas. Tiene que haber cambios fundamentales antes de que se hable de restaurar la legitimidad democrática en cómo se va a ver después del conflicto ucraniano. Y Blinken decía que necesitaban Ucrania para las elecciones presidenciales o democráticas, necesitaban primero que se acabara la guerra. O sea, es un absurdo. Y Ucrania y su gobierno es un gobierno ilegítimo a los ojos de los rusos, y unas elecciones no van a arreglar eso. Necesitan una nueva constitución, y eso quiere decir que la ideología banderista, porque si continúa esta nazificación de ellos, de estos objetivos, eso es parte de los objetivos de Rusia, ¿no? Es la desnazificación, y significa purgarlos de esta ideología tipo banderista y este ultranacionalismo que se ha manifestado en varios partidos políticos del sector de la derecha. Pero esa es la manera de la que las cosas son. El Washington Times estaba en su plan de la victoria. Había el potencial de la victoria de Trump. ¿Cómo, en tu opinión, es esto? Porque ellos van a tener que considerar lo que piensa Rusia en estos momentos. ¿Qué es lo que sabemos acerca de la posición de Rusia en los planes de que va a ser Zelensky? Porque al final tiene que haber alguna clase de negociaciones. No va a haber ninguna clase de negociaciones. Los perdedores no tienen ninguna clase de negociación. Nima, en 2 de mayo del 45, el general Krebs caminó hacia estas dos oficinas de comando pensando que podía negociar, y dijo, sacó una pieza de papel y dijo: estos son los términos de la negociación para tu rendición. No va a haber negociaciones. Así que baja tus armas incondicionalmente. Sal con tus manos y después hablemos. Bienvenida a la nueva realidad ucraniana. No va a haber un sentido negociado. No va a haber un acuerdo negociado, porque esto precede a la batalla de la Alemania nazi. Acuérdate, en Berlín. Ellos no lo hicieron. Sí. Y ya ganaron y determinaron los términos de la rendición. Esa es la realidad en la que Ucrania se está enfrentando. ¿Por qué gastar el tiempo hablando de acuerdos negociados? Porque esto simplemente implica la legitimidad de parte del gobierno ucraniano, que no está y no quiere. Ellos perdieron la guerra desde que empezó. Esa es otra cosa. Una negociación acepta la noción de que Ucrania es la víctima aquí. Y Ucrania no es la víctima. Ucrania empezó este conflicto. Ucrania, respaldado por Estados Unidos, tumbaron a Víctor Yanukovych
que fue un gobierno elegido constitucionalmente y legítimamente, y donde fue reemplazado por este gobierno respaldado por ultranacionalistas ucranianos y por la CIA, que persiguieron declarar una guerra contra la gente de habla rusa en el área de Donbass y en Crimea. Rusia intervino, que estaban al borde de destruir a la armada ucraniana, cuando se vino a Occidente y dijo: tengamos los acuerdos de Minsk, vamos a hacer una resolución pacífica. Y los rusos acordaron esto, pero ahora sabemos de que las tres principales personajes del lado occidental, Lukashenko, Merkel, Hollande de Francia, el presidente de ese momento, Merkel de Francia, ¿no? Mentira, mentira, mintieron. Ellos nunca quisieron tener un acuerdo negociado. Ucrania se había preparado. Marzo de 2022, usando 6,000 y no sé nada, espérate, que ya estaban acá, ¿no? Ucrania estaba preparada para invadir el Donbass en marzo del 22, usando 60,000 tropas entrenadas y equipadas por la OTAN. Es por lo que Rusia entró, para salvar al pueblo ruso, y con esta operación, y donde salvó a muchos de ellos. Y cuando se habla de la tema de Mariupol, es con lo que hicieron los británicos y su ayuda, donde ciudadanos rusos en Mariupol, donde los ocuparon en abril de 2014 y continuaron ocupándolos hasta el punto de la liberación. Ucrania no es la víctima aquí. Ellos empezaron esta guerra. Ellos están influenciados por uno de los más despreciables ideólogos de la historia moderna, la ideología de Stefan Bandera. Ellos no va a haber negociación, porque Ucrania ya perdió esta guerra y perdió el derecho a existir, y hay un manifiesto. Así que no entiendo por qué la gente sigue diciendo: no, la negociación va a ser la rendición de Ucrania y no vamos a dictar el resultado. Esa es la manera que va a terminar esto. Y aquellos que no acepten eso, pues están para fallar, porque en este punto está en una situación donde le van a dar el mejor trato a Ucrania, que estuvo ahí en San Petersburgo, y donde les dijo a los ucranianos: tomen este trato, ya está, es lo último que van a tener. Y la modificación basada en las realidades que ya estas son de Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk, son firmemente parte de Rusia, y todo lo demás es parte de Ucrania. Estos son los términos. Es el mejor trato. Eso serían las bases de la negociación. Pero les dijo a los ucranianos: no des la espalda a esto, porque ya no va a haber ningún otro acuerdo. No va a haber una segunda oportunidad. Así que, ¿por qué estamos hablando de negociaciones cuando les dijeron lo último que tiene es firmar su rendición incondicional? Este conflicto termina cuando el momento USS Missouri, cuando Estados Unidos y Missouri derrotaron a los japoneses, firmaron las condiciones del acuerdo de pues la rendición incondicional. Eso es como termina esta guerra. Así es como termina.